Todos ustedes por estar en este su canal de YouTube. Y hoy es día de San Patrick. Dicen que es un día de mucha suerte. Yo no tengo el trébol de buena suerte, pero sí tengo la suerte de tener conmigo a una invitada muy especial, a una gran mujer, una gran esposa, una gran madre. Como ella no hay otra, y profesionalmente no hay nadie mejor para bancarrota. Introduzco con ustedes a la abogada Heaven del Pino, dándole la bienvenida. Hola Ketty, muchas gracias por estar aquí con usted. Siempre es un placer, siempre es un gusto estar aquí. Gracias, Heaven. Pues bueno, amigos, hoy queremos hablar un poquito acerca de cuál es el papel que jugamos nosotros, los notary publics o notarios públicos del estado de la Florida, en ciertas transacciones legales. En este caso, específicamente, a pesar de que ella hace servicios y trámites de representaciones jurídicas en todas las áreas como abogado, ella se especializa más en bancarrota. Hemos estado prestando servicios a la comunidad a través de su firma con ciertos tipos de notarizaciones, lo cual le damos las gracias también por esa oportunidad. Pero quiero que ustedes escuchen de la gran fuente de una abogada, porque nosotros como notarios públicos no podemos dar asesoría legal. Y quiero que ella sea la persona que nos instruya un poquito más, porque somos analfabetos en las leyes en general. Así es que ella nos va a explicar un poquito más cuál es el papel que nosotros como notarios públicos tenemos en ciertos tipos de trámites legales o documentos legales para que esto sea válido y lo proteja a usted más que a nosotros o más que a la firma que lo está representando a usted. Abogada del Pino, mi querida Heaven, mi Este es público. un tema muy importante y me alegro que lo toquemos y por eso es que te llamamos a All Notary Solutions y gracias por todo lo que has hecho para nosotros porque hemos tenido tiempos donde hay situaciones de emergencia y tenemos literalmente menos de unos 30 minutos y te llamamos y siempre la empresa de All Notary Solutions está ahí para servirlos, sea remotamente o en persona y le agradecemos porque Gracias. para nosotros los abogados siempre tratamos con documentos legales, especialmente en la bancarrota. Te cuento que muchas veces necesitamos un documento que sea un affidavit o una carta de explicación o una carta de contribución donde la persona está literalmente poniendo ciertas circunstancias por escrita y tienen que jurar que eso es correcto y certero. ¿Qué pasa? Ese papel no es válido si no tenemos una notarización. Entonces necesitamos que un notario como Ketty Busquets venga a notarizarle a nuestro cliente. ¿Y qué pasa? En ese entonces, y usted sabe más que yo, usted está confirmando que la persona que está poniendo su firma en ese documento legal que se va a presentar en una tribunal de una corte es la persona realmente que está firmando. Muy importante. Hablaste hace un momentico de 3 documentos importantes entre la variedad que hay, por supuesto. Hablaste de affidavit, hablaste de carta y de... La carta de explicación también usamos una carta de contribución. Por ejemplo, si una persona vive en una casa y necesita demostrar que un familiar lo ayuda con ciertas cosas, se llama una carta de contribución. Perfecto. Y para nosotros los terrícolas, ¿qué es exactamente un affidavit? Porque es un término en inglés que Sí. nosotros lo sabemos, pero también hay personas que dicen un affidavit, un fidavit, algo notarizado, algo que no sé, me dijeron que usted me tiene que escribir, cosas así. Explícale algo así como que en palabras que nos puedan entender Claro. qué es un affidavit. Pues Ketty, un affidavit es un documento donde hay que indicar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que está diciéndole a la corte que en su casa viven ciertas personas, tienen ciertos bienes, etcétera, etcétera, con un testigo o una persona que está jurando que eso es de verdad cierto, preparamos el affidavit y esa persona no necesita venir a la corte, no necesita testificar. Con ese documento es suficiente porque la persona está diciendo, mira, yo soy mayor de edad y yo indico que esto es certero y correcto y más lo estoy firmando, lo estoy jurando y viene un notario y confirma que esa es la misma persona que firmó ese documento. Okay. Como notario yo les explico que hay varios tipos de notarizaciones. Entre ellas ella ha mencionado la certificación y el juramento. ¿Cuál es la diferencia entre uno de los dos? Yo la sé y mi función como notary public es explicarle a la persona cuál es, pero nuevamente quiero que lo escuchen de la mejor fuente. Claro que sí, un juramento es donde la persona jura
que lo que está poniendo o diciendo debajo palabra, debajo la ley, es certera y correcta. Sin embargo, la certificación Ajá. es cuando viene otra persona que tiene la habilidad de notarizar y certifica que la persona que está firmando es la misma persona que puso la firma, que no es una firma falsificada, que no se alteró la firma, tiene que ver con la firma. La notarización certifica que es la persona que está firmando ese documento, y con una notarización ya el documento es aceptable en la corte. Correcto. Y es muy importante porque generalmente las personas dicen, pero ¿por qué yo tengo que presentarle mi identificación si yo estoy aquí? No le puedo presentar mi identificación porque está vencida. Les comento que en el estado de la Florida, nosotros los Notary Publics estamos autorizados a aceptar cualquier identificación que contenga un número de identificación, una fotografía y los datos personales de usted, aunque estén vencidos, siempre y cuando ese documento haya sido emitido durante los últimos 5 años. Así que ahí les dejo ese tip para que no se asusten cuando tengan que ir a hacer un documento notarizado y piensen que porque su identificación no está válida, ustedes no pueden notarizar. O si algún notario no se la acepta, ustedes le dicen, el estado de la Florida dice que sí. Muy buena información, Kitty, porque muchas personas no están informadas y no saben. Así es, así es. Entonces vamos a entrar en materia. Quiero que nos expliquen, yo no sé nada de bancarrota, yo solo sé que dice bancarrota, puede ser una silla, un banco, algo que se rompió, la pierna, lo que esté roto, la quiebra. La quiebra. Y muchas personas dicen también o escuchan decir, no, tienes que filear bancarrota porque eso te ayuda, que no sé qué, que no sé cuánto. Me gustaría a mí personalmente saber, y a través de mi canal y a través de mi persona, las personas que nos están mirando, ¿cuáles son los beneficios de una bancarrota? ¿En qué puede afectar? ¿Cuánto tiempo dura? Los pormenores en sí. Sabemos que es un tema súper extenso y quisiera aprovechar la oportunidad para que, si no es mucho pedir, se comprometa con nosotros a seguirnos educando a través de este pequeñito espacio para que podamos llegar a más personas y estemos educándonos cada día más en futuros videos donde vamos a estar hablando específicamente con detalle de más casos y qué sé yo. Pero en términos general, háblenos un poquito acerca de las bancarrotas, qué tipos de bancarrotas son, qué es lo que una persona necesita, en qué lo beneficia, en qué no lo beneficia. Por supuesto, tenemos que buscar a la abogada del vino. Este es un tema que me encanta hablar y educar al público, porque muchas veces cuando las personas escuchan la palabra bancarrota es un temor, y al contrario, que te cuento, la bancarrota es una solución. La mayoría de los clientes, después que se sientan conmigo, yo les explico, me dicen lo mismo, me dicen, abogada, si yo llego a saber esto, lo hubiese hecho mucho más antes. Entonces, me gusta educar porque las personas no saben que es una solución financiera, le da un nuevo comienzo. Hay diferentes capítulos, Ketty. Y cuando dicen nuevo comienzo de reorganizar mi vida, nuevo comienzo de endeudarme más, nuevo comienzo financiero. No de que voy a seguir sacando tarjetas de crédito y volver a dejar de pagar para después volver a hacer otra bancarrota. De nuevo. ¿Cuántas veces se puede hacer bancarrota? Esa pregunta es muy buena, porque te cuento, tengo clientes que lo han hecho 4 o 5 veces. Wow. Y vamos a hablar, hay diferentes capítulos, el capítulo 7 igual que el capítulo 13. El capítulo 7 más bien es para las personas que quieren o que califican para poder liquidar todas las deudas de una, y en un tiempo, un proceso de 3 a 4 meses ya se concluyó todo el proceso, el inicio al final. Ok, antes de que pasemos al segundo tipo de bancarrota, ¿cuáles serían los requisitos básicos? Cuando digo básicos es para que ustedes tengan una idea. Información profunda o información personalizada, recordemos que cada caso es único, cada persona es única. Su ADN no lo tiene otra persona, por lo tanto sus deudas no las tiene otra persona. Así es que si desean una evaluación para usted, no duden en contactar a la abogada, que le vamos a dejar los datos aquí debajo y también le vamos a dar la información dentro de poco. Pero háblanos primero de uno de las dos bancarrotas y luego en separado hablamos del segundo tipo de bancarrota. Así nos educamos un poquito porque yo me considero analfabeta en eso. Sí, claro. Les cuento que la bancarrota capítulo 7 y capítulo 13 son dos para los consumidores como nosotros, personas que tienen deudas, son individuales. Ahora, se pueden hacer una bancarrota
juntos si las personas están casadas legalmente. Igual el 7 que el 13. Si uno está casado legalmente, no es necesario que ambos declaren bancarrota. Bueno, y si yo no estoy casada, pero vivo con mi pareja por 5, 6, 7 años, ¿qué pasa? ¿No tengo derecho a nada? ¿Ni siquiera hacer una bancarrota? No pueden hacer bancarrota juntas porque la ley reconoce personas casadas que están juntos y se casaron oficialmente con un certificado ¿Y matrimonio. beneficia o no beneficia estar casado al momento de hacer una bancarrota? Depende, si ambos tienen deudas, Ketty, y ambos quieren hacer bancarrota, literalmente pueden hacer una bancarrota por el mismo precio por los dos, o sea, un 2 por 1, como decimos. Escuchen, no lo dije yo, lo dijo ella mismo. Pero si no están casados, o si sí están casados, pero no, las deudas de uno no son las deudas de la otra, no es necesario que ambos hagan bancarrota. Y cuando hablamos del capítulo 7, que es liquidar, donde una persona hace bancarrota y no está haciendo una reorganización con un plan de pago a la o sea, corte. borrón y cuenta nueva. Así mismo es. Y cuando decimos borrón y cuenta nueva, ¿lo traducimos a qué? ¿Cuándo podemos volver a usar nuestro crédito? ¿Cuándo podemos volver a comprar algo? ¿Afecta el tener una casa? ¿Afecta el tener un vehículo? ¿Qué es lo que no entra en una bancarrota? ¿O qué es lo que me impediría a mí personalmente si yo fuera a hacer una bancarrota? La protección más grande que tenemos las personas aquí que viven en la Florida es la vivienda de uno, o como se reconoce en inglés, la homestead, ¿no? Okay. Esa protección es enorme y la casa propia que uno vive no entra en bancarrota, está protegida por completo. No importa que esté pagada por completo. No importa que esté pagada por completa. Porque es una sola propiedad. Correcto. Entonces, ahora, si hay propiedad de inversión, podemos tocar ese tema siempre y cuando que no hay un equity en la propiedad de inversión. Bueno, pero yo no considero tener una propiedad de inversión si mi mamá vive en esa propiedad. Yo no la tengo rentada, mi mamá es la que está viviendo. Igual, es un segundo bien que viene siendo usted el titular, o tienes algún interés en ese bienes raíces. ¿Vieron? ¿Vieron por qué estoy diciendo que nos tenemos que instruir más? Perfecto. Entonces, el siguiente tipo de bancarrota. Pues ese tipo de bancarrota, más probable la persona que tiene una propiedad de inversión va a tener que hacer el capítulo 13. Okay. Y te cuento que el capítulo 13 tiene muchos beneficios. Puedes liquidar segunda hipoteca, puedes liquidar líneas de crédito, puedes liquidar la asociación. En ambas bancarrotas, sea 7 o 13, puedes liquidar deudas con el IRS. ¿Y eso entra solamente en propiedades personales o también si tengo una corporación, si tengo un negocio de vender salchipapas o si tengo una oficina grande? Tengo muchas personas que son propietarios y trabajan por propio negocio, cuenta propia, ¿no? Sí. Y tienen corporaciones. Lo primero que vamos a hacer, y por eso es muy importante que se asesoren con un profesional, porque la bancarrota es un proceso legal federal que no es tan simple. A mí me demoró mucho tiempo aprender y entender las leyes y los códigos de la ley de la bancarrota. Si una persona tiene un negocio, lo primero que vamos a hacer es vamos a evaluar ese negocio, porque todo el mundo tiene negocio, pero realmente no hay bienes, no hay empleados a veces, aunque tengan empleados, igual pueden calificar para hacer un capítulo 7. Y si no califican para el 7, pueden calificar para hacer un 13. Ambos capítulos tienen muchos beneficios y le dan un alivio financiero, un respiro, especialmente las personas que están atrasados. Los intereses y la inflación estamos viendo, Ketty, ahora. No sé si has ido al mercado y has visto lo que cuesta el galón de leche o unos huevos. Los intereses. Estamos viendo personas con demandas civiles que ya están con citas de corte, las llamadas de los acreedores que no paran y son a todas horas, los domingos a las 6 de la mañana, la amenaza que te van a embargar la cuenta o tu cheque de tu salario. La bancarrota frena todo eso. Ahora que mencionas amenaza, yo conocí una persona que se acercó a mí justamente a preguntarme, pensaba que yo como honorary public podía hacer una bancarrota. Y me dijo, no, si a mí me dijeron que hay un formulario que se puede bajar del internet y que cualquier notario me lo puede llenar. A lo mejor algún notario lo sabe hacer y tiene un poco más de experiencia. Yo sé que el estado de la Florida no nos permite hacer ese tipo de procesos, especialmente porque esto está en juego su vida, su futuro y el de su familia. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que hay que hacer cuando las personas dicen voy a bajar un formulario? ¿Cuál es la ventaja de hacer un formulario por cuenta propia o cuando la persona necesita ir a un experto
de bancarrota? Yo diría que siempre el proceso de la bancarrota es un proceso federal. Y si uno declara una bancarrota con unos formularios, ahora, no te digo que hasta en la corte tienen un piso donde uno puede ir y te pueden ayudar. Son pocas las personas y los aprueban. Que hacen, no, y si tú entras en una bancarrota, Ketty, y usted no califica, tú puedes perder todo. Por haber mentido. Cosas que no sabías, que ni siquiera pueden ser protegidas de tal manera porque tú no lo reclamaste como tal. Así que es muy importante que se asesore. Aparte del carro y la casa, ¿qué más protege una bancarrota? La bancarrota es una solución. La mayoría de los clientes, después que se sientan conmigo, yo les explico, me dicen lo mismo, me dicen, abogada, si yo llego a saber esto, lo hubiese hecho mucho más antes. Entonces, me gusta educar porque las personas no saben que es una solución financiera, le da un nuevo comienzo. Hay diferentes capítulos, Ketty. Y cuando dicen nuevo comienzo de reorganizar mi vida, nuevo comienzo de endeudarme más, nuevo comienzo financiero. No de que voy a seguir sacando tarjetas de crédito y volver a dejar de pagar para después volver a hacer otra bancarrota. De nuevo. ¿Cuántas veces se puede hacer bancarrota? Esa pregunta es muy buena porque te cuento, tengo clientes que lo han hecho 4 o 5 veces. Wow. Y vamos a hablar, hay diferentes capítulos, el capítulo 7 igual que el capítulo 13. El capítulo 7 más bien es para las personas que quieren o que califican para poder liquidar todas las deudas de una y en un tiempo, un proceso de 3 a 4 meses ya se concluyó todo el proceso, el inicio al final. Ok, antes de que pasemos al segundo tipo de bancarrota, ¿cuáles serían los requisitos básicos? Cuando digo básicos es para que ustedes tengan una idea. Información profunda o información personalizada, recordemos que cada caso es único, cada persona es única. Su ADN no lo tiene otra persona, por lo tanto sus deudas no las tiene otra persona. Así es que si desean una evaluación para usted, no duden en contactar a la abogada, que le vamos a dejar los datos aquí debajo y también le vamos a dar la información dentro de poco. Pero háblanos primero de uno de las dos bancarrotas y luego en separado hablamos del segundo tipo de bancarrota. Así nos educamos un poquito porque yo me considero analfabeta en eso. Sí, claro. Les cuento que la bancarrota capítulo 7 y capítulo 13 son dos para los consumidores como nosotros, personas que tienen deudas, son individuales. Ahora, se pueden hacer una bancarrota juntos si las personas están casadas legalmente, igual el 7 que el 13. Si uno está casado legalmente, no es necesario que ambos declaren bancarrota. Bueno, y si yo no estoy casada, pero vivo con mi pareja por 5, 6, 7 años, ¿qué pasa? ¿No tengo derecho a nada? ¿Ni siquiera hacer una bancarrota? No pueden hacer bancarrota juntas porque la ley reconoce personas casadas que están juntos y se casaron oficialmente con un certificado matrimonio. ¿Y beneficia o no beneficia estar casado al momento de hacer una bancarrota? Depende, si ambos tienen deudas, Ketty, y ambos quieren hacer bancarrota, literalmente pueden hacer una bancarrota por el mismo precio por los dos, o sea, un 2 por 1, como decimos. Escuchen, no lo dije yo, lo dijo ella mismo. Pero si no están casados, o si sí están casados, pero no, las deudas de uno no son las deudas de la otra, no es necesario que ambos hagan bancarrota. Y cuando hablamos del capítulo 7, que es liquidar, donde una persona hace bancarrota y no está haciendo una reorganización con un plan de pago a la corte. O sea, borrón y cuenta nueva. Así mismo es. Y cuando decimos borrón y cuenta nueva, ¿lo traducimos a qué? ¿Cuándo podemos volver a usar nuestro crédito? ¿Cuándo podemos volver a comprar algo? ¿Afecta el tener una casa? ¿Afecta el tener un vehículo? ¿Qué es lo que no entra en una bancarrota? ¿O qué es lo que me impediría a mí personalmente si yo fuera a hacer una bancarrota? La protección más grande que tenemos las personas aquí que viven en la Florida es la vivienda de uno, o como se reconoce en inglés, la homestead, ¿no? Okay. Esa protección es enorme y la casa propia que uno vive no entra en bancarrota, está protegida por completo. No importa que esté pagada por completo. No importa que esté pagada por completa. Porque es una sola propiedad. Correcto. Entonces, ahora, si hay propiedad de inversión, podemos tocar ese tema siempre y cuando que no hay un equity en la propiedad de inversión. Bueno, pero yo no considero tener una propiedad de inversión si mi mamá vive en esa propiedad. Yo no la tengo rentada, mi mamá es la que está viviendo. Igual, es un segundo viene que viene siendo usted el titular, o tienes algún interés en ese bienes raíces. ¿Vieron? ¿Vieron por qué estoy diciendo que nos tenemos que instruir más? Perfecto. Entonces, el siguiente tipo de bancarrota. Pues ese tipo de bancarrota, más probable la persona que tiene una propiedad de inversión va a tener que hacer el capítulo 13.
Ok. Y te cuento que el capítulo 13 tiene muchos beneficios. Puedes liquidar segunda hipoteca, puedes liquidar líneas de crédito, puedes liquidar la asociación. En ambas bancarrotas, sea 7 o 13, puedes liquidar deudas con el IRS. ¿Y eso entra solamente en propiedades personales o también si tengo una corporación, si tengo un negocio de vender salchipapas o si tengo una oficina grande? Tengo muchas personas que son propietarios y trabajan por propio negocio, cuenta propia, ¿no? Ajá, sí. Y tienen corporaciones. Lo primero que vamos a hacer, y por eso es muy importante que se asesoren con un profesional, porque la bancarrota es un proceso legal federal que no es tan simple. A mí me demoró mucho tiempo aprender y entender las leyes y los códigos de la ley de la bancarrota. Si una persona tiene un negocio, lo primero que vamos a hacer es vamos a evaluar ese negocio, porque todo el mundo tiene negocio, pero realmente no hay bienes, no hay empleados a veces, aunque tengan empleados, igual pueden calificar para hacer un capítulo 7. Y si no califican para el 7, pueden calificar para hacer un 13. Ambos capítulos tienen muchos beneficios y le dan un alivio financiero, un respiro, especialmente las personas que están atrasados. Los intereses y la inflación estamos viendo, Ketty, ahora. No sé si has ido al mercado y has visto lo que cuesta el galón de leche o unos huevos. Los intereses. Estamos viendo personas con demandas civiles que ya están con citas de corte, las llamadas de los acreedores que no paran y son a todas horas, los domingos a las 6 de la mañana, la amenaza que te van a embargar la cuenta o tu cheque de tu salario. La bancarrota frena todo eso. Ahora que mencionas amenaza, yo conocí una persona que se acercó a mí justamente a preguntarme, pensaba que yo como honorary public podía hacer una bancarrota. Y me dijo, no, si a mí me dijeron que hay un formulario que se puede bajar del internet y que cualquier notario me lo puede llenar. A lo mejor algún notario lo sabe hacer y tiene un poco más de experiencia. Yo sé que el estado de la Florida no nos permite hacer ese tipo de procesos, especialmente porque esto está en juego su vida, su futuro y el de su familia. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que hay que hacer cuando las personas dicen voy a bajar un formulario? ¿Cuál es la ventaja de hacer un formulario por cuenta propia o cuando la persona necesita ir a un experto de bancarrota? Yo diría que siempre el proceso de la bancarrota es un proceso federal. Y si uno declara una bancarrota con unos formularios, ahora, no te digo que hasta en la corte tienen un piso donde uno puede ir y te pueden ayudar. Son pocas las personas que los aprueban. Que hacen, no, y si tú entras en una bancarrota, Ketty, y usted no califica, tú puedes perder todo. Por haber mentido. Cosas que no sabías, que ni siquiera pueden ser protegidas de tal manera porque tú no lo reclamaste como tal. Así que es muy importante que hagas eso. Aparte del carro y la casa, ¿qué más protege una bancarrota? Puede protegerte las cosas que tienes como tu 401k, tu retiro, tu Social Security, no te lo pueden tocar. Hay muchas cosas que la bancarrota puede... Por ejemplo, yo tenía un cliente donde pensó que podía tratar de salir de las deudas. Creo que el señor debía como unos $35,000. Y el pobre señor sacó de su 401k un promedio de $15,000. O sea, él sacó de su retiro, de su futuro, para tratar de pagar. Al final lo demandaron igual y cuando vino a hacer la bancarrota, que igual lo aprobaron, dice, tú me estás diciendo que mi 401k estaba protegido y yo gastando mi futuro. O sea, los que no saben, no entienden. O sea, es muy importante que se hace. Mira, yo era una de las personas que no sabía que mi retiro del 401k estaba protegido. ¿Qué más protege una bancarrota? ¿Hasta dónde yo puedo tener miedo de que me van a embargar los pocos ahorros que tengo, de que me van a, si el carro está pagado, si la casa está pagada, etcétera, etcétera? Nosotros hacemos una evaluación y tenemos todo detallado. La casa está protegida, puedes tener carros, pueden tener bienes, todo depende. Lo primero que vamos a hacer es cuando alguien viene, vamos a evaluar todo y al final vamos a preparar exactamente cuál es el capítulo mejor para la persona. Perfecto, perfecto. Y después que se hace una bancarrota, ¿cuánto tiempo eso está registrado en mi crédito? Y si después que yo hago una bancarrota, quiero aplicar para una tarjeta o quiero cambiar de carro o quiero aplicar para una casa, ¿eso me afecta? Porque está diciendo que yo no pude pagar y que yo hice un arreglo de pago, lo que el juez me ha dicho que tengo que hacer. Pero eso me deja un mal precedente en mi historia crediticia. La bancarrota va a reflejar siempre, pero como le explico, es como neutralizar. Muchas personas tienen deudas y tienen ingresos. Y si usted hace una comparación con el porcentaje de las deudas contra los ingresos,
esa persona no va a calificar de todas maneras porque lleva cargando una deuda de tanto tiempo que ahora hasta una está atrasada o tiene una demanda y eso es lo que está impactando negativamente. Al contrario, la bancarrota viene de una y neutraliza. Y la persona puede volver a crear su vida con su nuevo crédito. Nosotros tenemos un curso de consejería de crédito donde la persona tiene que tomarlo antes de presentar la bancarrota y le va a explicar, pero te cuento, Ketty, tengo clientes que a los 6 meses ya tienen tarjetas de crédito de 7,000, de 11,000, personas que a los 14 meses de hacer su bancarrota ya están comprando casa. So, hay un proceso y un malentendido que las personas tienen con la palabra bancarrota. Sí, en realidad que sí, porque yo misma era la que pensaba que si hago bancarrota me limito. Si hago bancarrota no voy a poder seguir haciendo más cosas. Si hago bancarrota no puedo volverme a comprar una casa. Así es que no sé. Y no es necesariamente así. Lo peor es cuando una persona está arrastrando por tantos años esta deuda y no están ni siquiera impactando. Muchas veces también he visto personas que tratan de consolidar sus deudas. Me alegro que me haya tocado ese tema, porque yo he escuchado mucho eso de que no, yo hice una consolidación de pago y estoy pagando 400 pesos y ya no tengo problema. Sí. Eso como número uno. Como número dos, también he escuchado que dicen las personas, es que ya esas llamadas me tenían mal, no me dejaban dormir, llamaban a cada hora. Así es. ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tanto nos podemos proteger? ¿Qué tanto derecho tienen los acreedores de ese acoso por teléfono o de ese acoso por carta? ¿Es mejor que nos contacten por teléfono? ¿Es mejor que o deben contactarnos por carta? ¿Cómo funciona esto? Siempre van a contactar porque el contrato que ellos tienen con uno cuando prestan un crédito es que ellos pueden hacer todos los esfuerzos para colecciones. Lo único que frena ese proceso legalmente es una bancarrota. Yo entiendo personas que tratan de consolidar y tomar otros métodos antes de llegar a una bancarrota, pero ¿qué pasa? Es casi siempre la misma historia cuando llega el cliente a mi oficina. Ay, abogada, pero yo he estado pagando esto, una consolidación de crédito, por ya casi 18 meses, $400 al mes, y mira, me llegó esta demanda. Y yo, pues claro, porque una consolidación no te va a frenar el proceso de la colección. Y a la misma vez, esa cantidad que estás pagando todos los meses por tanto tiempo, la persona haciendo la consolidación o la agencia está tratando de negociar un porcentaje de la deuda. Dependiendo del monto de deuda que tienes, eso se va a demorar años y muchas veces tu crédito está afectado durante todo ese tiempo y a la misma vez el acreedor aún te presenta una demanda. ¿Y ahora qué tienes que hacer? La misma bancarrota que pudieras haber hecho hace años y ahorrarte todo ese dinero que estabas pagando. Definitivamente es un tema tan amplio. El tiempo es tiempo, el tiempo es oro. Tuve la suerte hoy de contar con robármele un poquito de tiempo, pero sí les prometo, y en público estoy comprometiéndola también a ella, a que nos siga educando, a que nos regale tiempo de su tiempo bien reducido para que podamos instruirnos y que poco a poco vamos a estar hablando, si está bien con ella y si está bien con ustedes en sintonía, de las diferencias de la bancarrota más a fondo, qué es lo que ustedes tienen que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos aplicar, pero muy importante, cómo podemos contactarla. Muy buena pregunta. Nosotros estamos atendiendo en persona, por teléfono, por Zoom. Tenemos todas las formas factibles para que las personas puedan accesar y la consulta es gratis. Nos puede llamar por teléfono 239-405-8888 y también visiten en nuestras páginas web www.delpinolow.com. Y les cuento que tenemos oficinas en Fort Myers igual que en Miami. Estamos atendiendo, así que tomen la ventaja de llamar. Aquí estamos para servirlos. 239-405-8888. Y recuerda que para bancarrota no hay otra.